arrancan también las declaraciones de apertura en el juicio que enfrenta al expresidente Donald Trump en Nueva York. Esto quiere decir que tanto la Fiscalía como los abogados defensores presentan sus casos ante el juez. Bueno, como saben, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusa a Trump de falsificar registros comerciales y entregar dinero a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que revelara un supuesto romance que perjudicaría su candidatura para las elecciones presidenciales del año 2016. Y desde la Gran Manzana está Peggy Carranza, ella nos cuenta qué sigue hoy en este juicio histórico. Peggy, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, una vez se den los argumentos iniciales, según The New York Times, entre los primeros testigos podría estar David Pecker, quien fue editor del tabloide National Enquirer y quien supuestamente ayudó a negociar el trato con Stormy Daniels. Veamos. Tras cancelar en Carolina del Norte su primer meeting desde que comenzó su juicio penal debido al mal tiempo, el expresidente Trump regresa a los tribunales para presenciar las declaraciones de apertura. Es lo que va a tratar de enfocarse la Fiscalía, en demostrar que realmente que la falsificación de los registros comerciales tenía un propósito y era influir ilegalmente en las elecciones presidenciales. Se espera que la defensa ataque la credibilidad de los testigos. Una vez concluyan los argumentos iniciales, la Fiscalía llamaría a su primer testigo. El juez quiere que esto avance lo más rápido posible, por sus razones, no las mías, dijo Trump. El juicio se realizará bajo fuertes medidas de seguridad, luego que un hombre se prendiera en fuego frente a la corte el viernes, con panfletos que exponían teorías conspirativas, y después muriera. Van a tener que ampliar la zona de seguridad y, como nosotros hicimos, la zona congelada, que es una zona que es controlada mucho y segura solamente por las personas que tienen negocio en la zona. 12 jurados decidirán el destino del exmandatario. Entre ellos hay abogados, ingenieros y terapeutas. Por su parte, Trump reiteró que planea testificar. De hacerlo, la Fiscalía busca interrogarlo sobre la sentencia en su juicio civil por fraude y los veredictos que lo hallaron responsable de difamación y abuso sexual contra la escritora y Jean Carroll. Y mientras tanto, el expresidente enfrenta otra batalla legal aquí en Nueva York, y es que se dará una audiencia donde la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, pidió que se anule la fianza de $175 millones que depositó en el caso del juicio civil por fraude, ya que según ella, la compañía que aseguró esta fianza no tiene fondos. Regreso con ustedes. Claramente es la noticia del día y estaremos muy pendientes de ella. Gracias, Peggy. Continuamos con más, y es que el futuro del presidente de la Cámara de Representantes está en juego. La republicana Marjorie Taylor Greene dijo hace unas horas que no retrocederá en su plan para derrocar a Mike Johnson, agregando que lo mejor que haría él es dimitir. Esto después de que Mike Johnson llevara a votación a miles de millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán, y que la propuesta de ley fuera aprobada en la Cámara Baja. Edwin Pitti está en Washington, D.C. con toda la información. Muy buenos días, Edwin. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Lindsay? Muy buenos días. Esa es precisamente la pregunta que mucha gente se hace a esta hora, sobre todo por el empuje que están dando congresistas como la republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, quien ha dicho que quiere destituir primero a través de un voto a Mike Johnson, porque según ella, él está apelando a la agenda demócrata luego de haber protagonizado esa tensa sesión durante el fin de semana que resultó en la aprobación de ese paquete por $95,000 millones que incluye $61,000 millones para Ucrania, $26,000 millones para Israel y $8,000 millones para Taiwán. Taylor Greene está acusando a Johnson de alguna manera de no exigir mayores medidas de seguridad para la frontera sur entre México y los Estados Unidos. Pero hay que recordar que ya existía un paquete suplemental bipartidista y los republicanos de extrema derecha en la Cámara Baja se negaron a aprobarlo por orden del expresidente Donald Trump. Por su lado, hay otros republicanos que están defendiendo la postura del presidente actual de la Cámara Baja, Mike Johnson, diciendo que él quiere estar del lado correcto de la historia. Aquí lo que ha dicho Johnson. Vamos a escuchar. We know the urgency in Ukraine and in Israel, and we are going to stand by Israel, our close ally and dear friend, and we're going to stand for freedom and make sure that Vladimir Putin doesn't march through Europe.
Hay que recalcar que los miembros de la Cámara Baja se han retirado a sus distritos hasta fin de semana y Marjorie Taylor Greene no puso sobre el pleno de la Cámara Baja ese voto para poder destituir a Johnson y ha hecho un llamado para que él renuncie, pero Johnson ha dejado muy claro que no lo va a hacer e incluso agregó que llegará noviembre en las elecciones presidenciales y él seguirá siendo el presidente de la Cámara Baja. Edwin, ¿qué tan pronto sería aprobada esta medida y qué pasaría también con TikTok, que está incluido dentro de esta propuesta? Sí, Lindsay, lo que sabemos hasta ahora es que será mañana martes cuando el Senado de los Estados Unidos lleve a su pleno este paquete suplemental que ahora se ha convertido en uno solo para entonces votar y aprobarlo. La propia Casa Blanca ha dicho que el presidente Joe Biden está preparado para firmar esa legislación que, importante recalcar también, incluye esa prohibición a la plataforma conocida como TikTok. Ahí lo que se está dando es un plazo de un año para que la empresa con sede matriz en China venda su parte en los Estados Unidos a otro dueño y eso por supuesto ha desatado un mar de opiniones, sobre todo con aquellas personas que dependen económicamente de esta plataforma. Recordemos que solamente en los Estados Unidos esta plataforma tiene 170 millones de usuarios y muchas compañías incluso dependen de ello para poder seguir adelante con sus ventas. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Lindsay, vuelvo contigo al estudio. Muchísimas gracias, Edwin, desde la capital de la nación. Estaremos dándole seguimiento al tema. Y bien, amigos, la policía de Los Ángeles está investigando el intruso que irrumpió en la residencia oficial de la alcaldesa Karen Bass. Según las autoridades, nadie resultó herido y el sospechoso fue identificado como Ephraim Matthew Hunter, de 29 años. Romy de Frías tiene más datos sobre el incidente y está aquí en vivo con nosotros. Romy, te saludo con mucho cariño. ¡Qué susto tan grande! Así es, Eliangélica, yo creo que esto fue precisamente lo que sintió la alcaldesa a las 6 de la mañana cuando se despertó y había un individuo adentro de su casa. Nosotros estamos precisamente aquí afuera de Getty House, como es conocida, que es la casa que se le asigna a los alcaldes aquí en la ciudad de Los Ángeles. La alcaldesa despertó alrededor de las 6:30 de la mañana cuando escuchó la alarma de su casa y bueno, un intruso estaba aquí. No se sabe precisamente qué fue lo que ocurrió y las autoridades piensan que él entró por una de las puertas de cristal que tiene la residencia. En el momento en el que el intruso entró a la casa, bueno, se activaron las alarmas de inmediato y las autoridades llegaron en un par de minutos donde arrestaron al individuo, quien se encuentra detenido en estos momentos. Las autoridades no saben exactamente cómo fue que él pudo pasar. Bueno, ella tiene seguridad en esta casa y no se sabe en qué momento fue que él pudo pasar esa barrera que interpone entre la seguridad y, bueno, las alarmas que están en la casa. Pero sabemos que ella se encuentra con bien, que nadie resultó herido en este momento. Escuchemos precisamente qué es lo que dicen los residentes de esta área sobre este tipo de situaciones. Tienen que cambiar las leyes. Tiene que haber más seguridad porque la verdad ya por estos lados han golpeado personas. Y bueno, sabemos que Ephraim Matthew Hunter, como decías, de 29 años, un residente de Los Ángeles, fue detenido. Dicen las autoridades que él está fichado con una fianza de $100,000. Esa es toda la información que les tengo. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias por este reporte y bueno, definitivamente menos mal que todo quedó en un susto. Gracias por adelantarnos, por supuesto, los datos. Y antes de que te vayas, quiero saber esto. Según los registros, te pregunto, ¿es la primera vez que entran a la casa de la alcaldesa a robar? Y bueno, no fue precisamente esta casa, pero sabemos que en el 2022, cuando Karen Bass todavía era congresista y estaba corriendo para alcaldesa de Los Ángeles, 2 individuos entraron a su casa y se robaron 2 revólveres. Estos individuos también fueron detenidos en aquel entonces y están cumpliendo una pena en una cárcel del estado de California. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Allí está, increíble, 2 veces, 2 eventos y bueno, sale ilesa, gracias a Dios. Gracias, Romy, a ti también por este informe.